Bueno, muchachos, como decía al principio, el tema de hoy es una forma que se usa para solucionar algunos tipos de multiplicación de una manera más corta, sin necesidad de hacer todo ese proceso de escribir, de buscar debajo de quién voy a escribir, sumar los semejantes, restar los semejantes. No, esa es una forma que nos va, digamos, a facilitar para la multiplicación de ciertos tipos. Ojo, aclaro, ciertos tipos, no todos. ¿Listo? ¿Como cuáles? Muy bien. Esas técnicas se llaman productos notables. ¿Listo? Esas técnicas se llaman productos notables. Y vamos a ver tres técnicas. ¿Listo? Que son las más usadas y las que se van a usar, de ser repetido que el álgebra desde que se ve, se sigue usando en noveno, décimo, 11. ¿Listo? Son las que se usan con más frecuencia en los grados superiores. ¿Listo? Bueno, entonces leo la definición de producto notable. Dice, un producto notable es una multiplicación cuyo resultado se puede identificar de inmediato, sin necesidad de realizar el procedimiento habitual. Los productos notables son de gran utilidad para agilizar el desarrollo de operaciones algebraicas. Las siguientes son algunos de los productos notables conocidos. Entonces, el primero de ellos se le conoce como producto de una suma por una diferencia. Es decir, ¿cómo identificamos este tipo de producto notable? Observen que en ambos paréntesis que están allí, tengo los dos mismos términos, ¿cierto? A y B, ¿cierto? Pero se diferencian porque en uno de ellos es positivo y en el otro es negativo. Entonces, sin necesidad de resolver la multiplicación habitual, el resultado general es tomar el primer término y elevarlo al cuadrado. Y tomar el segundo término y elevarlo al cuadrado. Ambos resultados se restan. Ese sería el procedimiento general de este tipo de multiplicaciones. Entonces, ¿cómo identificamos este tipo de operaciones? Pues observando los dos paréntesis y que en cada uno de ellos tengan los mismos signos, los mismos términos, con las mismas letras, con los mismos exponentes. Y que en uno sea positivo y en otro sea negativo. ¿Listo? Esa es la condición para identificar este tipo de operaciones. Bueno, en el documento tenemos dos ejemplos. El primero dice 3b a la 5 más 4 y 3b a la 5 menos 4. Ambos se están multiplicando. Observe que en los dos paréntesis son los mismos términos, ¿sí o no? Listo. En uno está en positivo y en otro está negativo. Muy bien. Siguiendo entonces la regla general, debo entonces escribir el primer término y elevarlo al cuadrado. Y escribir el segundo término y elevarlo al cuadrado. Entonces eso quedaría más o menos así. Mira. Elevando el primer término al cuadrado, ¿qué pasa? Tenemos 3b5, entonces, como el primer término 3b5 se compone de una parte numérica y una parte literal, ambos se elevan al cuadrado. Miren, 3 al cuadrado y b a la 5, que además de estar elevado a la 5, se eleva nuevamente a la 2. Y conocemos entonces que en la potenciación, una de las propiedades de la potenciación de números reales, dice que si yo tengo una potencia elevado a otra potencia, se multiplican los exponentes. Por eso queda b a la 10. ¿Listo? Entonces, elevando el primer término al cuadrado, sería entonces 9b a la 10. Listo. Y como el segundo término solamente es 4, queda 4 al cuadrado igual a 16. Entonces, el resultado de resolver esta multiplicación es 9b a la 10 menos siempre el resultado de este tipo de operaciones es negativo, menos 16. ¿Listo? Bien, vamos a explicarlo, hagamos un ejemplo desde cero, uno que no esté allí resuelto. Para mostrarles mejor. A ver, yo tengo este. Aquí, listo. Miremos aquí, no sé si las letras de acá se logran identificar, no sé, X, M, Sí. A, X2, A, 2A. Correcto, listo. Miremos entonces el ejemplo 1. Tengo X más Y por X menos Y. Primero, identifiquémoslo, ¿no? Están los dos mismos términos, uno es más y el otro es menos. O sea que cumple, ¿sí o no? Eso es lo primero que debemos ver, que se cumplan esas dos condiciones. Que sean los dos términos iguales y que uno sea positivo y el otro sea negativo. ¿Listo? Entonces, siguiendo el proceso, X más Y,
por X menos Y. Nos quedaría entonces, siguiendo la regla general, ¿cuál sería el primer término? X por el orden del abecedario. Exacto. Y lo elevamos al cuadrado. A la Cuadrado. 2. Menos, que siempre va a ser menos, el segundo término que Y es... a la 2. Y a Correcto. la Y el 2. cuadrado. Exacto. Y este es el resultado. ¿Listo? Profe, o sea que nomás está sumando los exponentes. Se están exactamente al elevar, pues básicamente, a ver, quiero que resolvamos esta operación de la manera habitual, como lo vimos la clase pasada. Entonces, según eso tenemos, vamos a hacerlo simplemente para comprobar de que sí nos da x2 menos y2. X menos y, ¿cierto? Este era el proceso que estamos haciendo la clase pasada. Vamos a resolver entonces la multiplicación. Empiezo entonces de izquierda a derecha, ¿no? X por X. X a la 2. Ajá. Más por menos. Menos. Perdón. Más por más, más. Sí, Más por es- más, más. Ajá, X por Y. X, y a XY. la 2. Ajá. Más. Más de X. Exactamente, listo. Ahora pasamos para el segundo término. Menos por más. Menos. X por Y. XY. X, y. Entonces lo escribimos aquí debajito, ¿sí o no? Porque son iguales. Son semejantes. Menos por más. Menos. Y por Y. Y elevado a la 2. Listo. Ya acabamos las multiplicaciones. Ahora vamos a reducir semejantes. Entonces, ¿X cuadrado tiene con quién? No. No. Aquí la pregunta que me estaba haciendo Sebastián, mira, precisamente, mira, más XY menos XY, chaito, y se deja el espacio. 1, 0. Ajá. Ajá. Menos y a la 2 que no tiene con quién, quedaría y a la 2. ¿Cuál es la respuesta? Miren aquí. Y a la 2. ¿Sí ven? Comprobado de que sin hacer la operación Pero no, habitual, es más fácil hacerlo así como usted lo hizo la primero. claro, precisamente para eso es la clase de hoy, para que hagamos este tipo de multiplicaciones sin necesidad de hacerlo de forma habitual. ¿Listo? ¿Hasta ahora qué les parece? A mí me Más parece fácil bueno. que el agua, pero yo bajé un poquito más y de ahí se ve complicado. Más fácil que el agua, eso me gustó. Listo. Bien, entonces comprobado. Miremos entonces qué pasa con la 2. Entonces, siguiendo el proceso, ¿cómo me quedaría de una vez la 2? A ver, hagamos el resultado de una vez. M al cuadrado menos N al cuadrado. Y listo. Eso es todo. Qué sencillo es, mío. Miren, ¿vio? Ese es el resultado del segundo ejemplo. Y cuando el paréntesis está elevado al cuadrado, Eso. Pues ya pasemos directamente a la 4 que tiene los términos elevados, ¿sí? Listo. Es mono de exponentes. En este caso se multiplican. ¿Listo? ¿Multiplica? A ver, entonces la regla general me dice, tome el primer término, en este caso es x cuadrado, y elévelo a la 2. ¿Cierto? Eso es lo que me dice la regla general. Menos, tome el segundo término, que es a cuadrado. Espérame, yo organizo aquí el... Y elévelo al cuadrado también. ¿Cierto? Muy bien. Entonces es aquí donde yo digo, se multiplican los exponentes. 2 por 2. 4. Entonces me queda x4 Y a menos 4 menos. Y a 4. a4. Y esta es la respuesta. ¿Listo? Dime, ¿Cuál cuarta es esa? Esa. de este ejemplo, que estoy aquí en el tablero. ¿Listo? Bien, entonces, es mucho más fácil cuando los exponentes no están elevados al cuadrado. Bueno, este es el caso cuando están elevados a otra potencia, ¿no? x2. Ahora miremos cuando van acompañados, ¿sí? Como por ejemplo el ejemplo 5, que tiene 2a menos 1, y en el otro tengo 1 más 2a. Primera característica que debemos comprobar. ¿Los términos de los dos paréntesis son iguales? No. Sí. Al fin que... ¿Ah? Sí, porque los dos tienen 2A y menos 1, sí.
Ajá, correcto. Uno tiene Aunque 2A y el otro el tiene segundo 1. paréntesis no está ordenado. Exacto. Pero como la suma me dice que el orden de los sumandos no me cambia el resultado, entonces yo puedo reescribir ese paréntesis como 2A más 1, para que ahora sí me queden en el mismo orden del primer paréntesis. ¿Hay que ¿Ven? escribirlo? Exactamente. Ujú. Entonces, Rosa con ¿no? esta es una trampa que a veces ponen, ¿sí? Mire que esa misma trampa está en el 7. Si ven el 7, dice 1 menos 3ax, y en el otro está primero 3ax y luego el 1. Sí, pero como la parte que no tiene números se deja al final. Bueno, en este caso, la resta no me permite acomodar. ¿Por qué lo digo? ¿Cuánto te da 3 más 5? 8. 8, Listo. ¿Y cuánto te da 3 menos 5? 2, Listo. 3, Ahora menos 2, ¿cierto? Listo. Ahora cámbiale el orden a la resta. 5 menos 3. 2. 2. ¿Y es lo mismo 2 que menos 2? No, porque uno es natural y el otro es racional, si no estoy mal, ¿no? Uno es natural positivo, el otro es entero negativo, ¿cierto? Ok. Exactamente, no son iguales. Entonces, cuando vean desacomodada la resta, no los puedo mover. Los que sí puedo mover, ¿cuáles son? La La suma. suma. Entonces, esta suma que está aquí, me toca reescribirla como primero el número 1 más y luego, 3A. ajá, para poder que me quede en el mismo orden que el primer paréntesis. ¿Sí ven? Entonces, cuando vean así de forma desordenada, los únicos que pueden mover son los términos del La paréntesis suma. que sean positivos. Exactamente. Profe, ¿y ahí cuál sería el resultado? Bueno, iba yo en la quinta, ¿listo? Voy a explicar la quinta, no que me adelanté a la 7 para explicarles lo del orden. ¿Listo? Ah, Muy bien, entonces en la quinta me quedaría, ¿cuál es el primer término? 2. Ah. Menos 1. Exacto, 2a. La regla me dice que lo eleve al cuadrado. Menos, ¿cuál es el segundo término? 1. 1. 1, y también lo debo elevar al cuadrado. ¿Es necesario el paréntesis? Cuando elevo potencia, sí. Ah, bueno, en este caso como el término es 1, no pasa nada. Pero cuando van acompañados, como por ejemplo así, Por lo mismo digo. en este caso sí. Muy bien, entonces tengo 2a. 2a se compone de una parte numérica y una parte literal. Entonces, a los dos me toca elevarlos al cuadrado. Es decir, me queda 2 a la 2 y a la 2. ¿Sí ven? Entonces, cuando van acompañados, a los dos se les eleva al cuadrado. Menos, ¿y cuánto me quedará 1 al cuadrado? 1. 1, La correcto. operación más difícil. 1. Listo. Entonces ya estamos allá al resultado. ¿Cuánto me queda 2 a la 2? 4 a la 2. 4 y la a la A 2. la 2. Ajá, menos 1. Y ese sería el resultado del ejemplo 5. Bien, entonces esto es lo que pasa cuando van acompañadas las letras, ¿sí ven? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Hay alguna duda? Por el momento voy bien. Karen, Profe, es dime. posible que solo... Profesor, es que yo mirando todos los ejercicios, yo veo que todos son semejantes. Entonces digo que ese procedimiento para borrarnos el anterior solamente se puede hacer cuando son semejantes Exacto. Estamos hablando solamente del primer caso, que es la suma por la diferencia. ¿Listo? Vamos a encontrar ahorita dos casos más, que es el cuadrado y el cubo. ¿Listo? Entonces, en este caso, sí, es lo primero que debemos identificar, que los dos términos de ambos paréntesis sean los mismos, que uno sea más y uno sea menos. ¿Listo? Esto no lo puedo aplicar cuando los dos sean de pronto los dos paréntesis sean negativos o los dos paréntesis sean positivos. Esto no lo puedo aplicar en ese caso. ¿Listo? Bien. Muchachos, aquí, de una vez. La 6 sale de una. ¿Cómo me quedaría la 6? N a la 2. N cuadrado menos 1. Usted que sabe tanto. Porque es fácil. Correcto. Ahí está. Muy bien, entonces, ¿cómo me quedaría la 7?
La 7. Te quedaría. Si no, pues, me vas a terminar, es que no puedo ver y se baja. Espérame. ¿Verdad? No me deja uno más. Pero Juan. Voy a escribir la suma reordenada, ¿listo? Como lo ordenamos ahorita. Ahora sí. Te daría, creo que 9 al cuadrado, x al cuadrado, menos 1. Ok, ¿cuál es el primer término? 1. 1. Entonces él va primero. Porque sí, se supone que. La respuesta va en el mismo orden en que están escritos. Mire aquí. Ok. ¿Listo? El día de mi suerte. 1 al cuadrado, me queda 1 al cuadrado aquí, menos. Y el otro sería entonces 3ax todo elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces 1 al cuadrado me queda 1 menos. Ahora sí. Hagamos la potencia de una vez. Hagamos la potencia de una vez. 3 a la 2. 9 A la 2 y X al la cuadrado. X a la 2. exacto. Miren que Y aunque sean 3 términos, todos se elevan al se cuadrado. elevan. Ujú. Listo, muy bien. A ver, la 8. ¿Cómo nos queda la 8? 4 al cuadrado, 4m al cuadrado menos 9. No, Ajá, sí, ajá. 4m cuadrado. Menos. 4 al cuadrado, m a la 2, menos 4m al nueve. cuadrado menos Cállense. 9. Queda 4m al cuadrado Ay, menos muchacho. 18. No, Ah, así, menos 18. 18 no es. ¿Por qué no? ¿Cuánto Menos da 9 al 9, ¿no? cuadrado? ¿Cuánto da 9 al cuadrado? No, 81. Eso. 81. Eso. Y lo peor es que yo sé la hice ahorita. Claro, entonces sería 4m al cuadrado menos 81. Los tontos lo hacen confundir a uno también. Eso mismo me iba a preguntar, que si un número elevado al cuadrado sería igual. Claro. Ujú. Sería multiplicarse el mismo número por el mismo 2 veces, ¿no? Ay, qué Listo. oso. Ok. No se preocupen A que 21 estamos aprendiendo, ¿sí o no? por 4. Sí. ¿Cuánto me queda la 9? La 9. A elevado. A elevado a la 6 menos B 9 elevado al por 4. 3, No, 21. A elevado a la 9 menos B elevado a 4. Ok. Me queda la 6. Se suma. Recuerda que los Se exponentes multiplica, ¿no? multiplican por 2. O en el caso como lo está diciendo Ronald, también es otra forma de verlo. Los exponentes se suman. Porque recuerda que una potencia, una multiplicación, que lo vimos la clase pasada, una multiplicación de monomios de la misma letra se suman los exponentes, ¿cierto? ¿Recuerda que lo vimos? Ah, ok. Ajá. Ujú. Listo. ¿Cómo me quedaría entonces la 10? Y4. Y al cuadrado menos 9y al cuadrado. Ujú. 3. Correcto. Ajá. Y a la 4 menos 9y a la 2. Correcto. ¿Sí ven? Miren que ya lo están haciendo sin proceso. Miren, ¿vio? Amigo, fácil. Lástima que en la actividad no sé esos tan fáciles. Porque es que vamos por proceso, vamos en proceso. Entonces, primero la multiplicación, luego vemos las técnicas. El tema que sigue es división y luego vemos las técnicas. ¿Ven? Muchachos, ¿hasta ahí va muy bien? Claro, entonces, esta primera técnica. Sí, está perfecto. Señor. Es más, Listo. puedes dejar ya mismo y lo hago bien. Ahorita me queda malo. ¿Así? ¿Así? Así. Ok. Me está retando. Ah, pero mira, a esta gente no les voy a decir nada, Julián. A ver, Hágale, muchachos. pues, hágale, sin miedo. A ver, Déjalo muchachos. más difícil que se le pase por la- 16x al cuadrado, 16x a la 4, menos, ¿cuánto es 12 por 12? Espera. Amigos, no sé multiplicar en la calculadora, gracias. 144. 144. Entonces, otra vez de nuevo. ¿Cómo es? 16x a la 4, menos 144. Correcto. Oh.
Ah. Mi respeto. Albert Einstein me queda pequeño. Listo, muchachos. Bien, entonces pasamos a la segunda técnica, entonces. Listo. Bien. Bueno, miremos aquí en este caso, que no lo vimos ahorita en los ejemplos. Hay fracciones. 3/4. Mira que en una fracción, cuando yo elevo al cuadrado una fracción, se eleva tanto el numerador como el denominador. ¿Listo? Exactamente. Pero el proceso sigue siendo el mismo, ¿no? Bien, por eso aquí me quedan 9/16. O sea que ahí como se multiplica, ¿no? De todos modos. Por el mismo, exactamente. Es como decir 3/3 y 4/4 en el denominador. ¿Listo? Bueno, la segunda técnica se le conoce como cuadrado de un binomio. ¿Sí? ¿Cómo lo identificamos? Pues es básicamente un mismo paréntesis, ya sea más, ya sea menos, elevado al cuadrado. ¿Listo? Así es la manera de identificarlo. Es un solo paréntesis con dos términos elevado al cuadrado. ¿Qué se le cayó? Recójalo. Me cayó su... Ah, sí. Sí, eso vi, ya vi que pasó aquí, ¿qué pasó? ¿Listo? Estaba diciendo que la manera de identificar la segunda técnica es que sea un solo paréntesis elevado al cuadrado. El paréntesis puede ser más o puede ser menos. ¿Listo? Bueno, cuando es más, el resultado directo sería tomar el primer término y elevarlo al cuadrado. Luego, multiplicar los dos términos por el número 2 y, por último, elevar el segundo término al cuadrado. ¿Listo? En el caso de la resta, solamente cambia el signo de la mitad. ¿Ven? Eso no entendí de la mitad. ¿Cómo así que se multiplica con el 2 por la mitad? Ok. Vamos a hacer la demostración de por qué sale esa regla general. ¿Listo? Tenemos entonces, por ejemplo, A más B, lo vamos a multiplicar por A más B. ¿Listo? ¿Por qué A más B por A más B? Porque recuerden que el cuadrado es una multiplicación del mismo término dos veces, ¿no? Listo. A por A. Al cuadrado. Ajá. Más A por B. AB. Listo. A ver, Vamos con el segundo. Más por más. B por A. Si yo le doy mi dato, A, ¿se le gusta? en el mismo orden. Muy bien. Más por más. Más Y B por B. B al cuadrado. Listo. Pausemos aquí un momentico. Producto ricura, Producto llegando, ricura. vaso de crema. Ven y disfruta. Producto ricura. Listo. A cuadrado tiene con quién sumar. No, se queda tal cual. AB más AB. Más 2AB. Ah, miren el 2. ¿Sí lo ven? Ah. Más y B cuadrado no tiene con quién. Miren, por eso la regla general me dice directamente cómo debo resolver ese tipo de operaciones de multiplicación. ¿Listo? Comprobado entonces con la suma. Oh, sí. Dime, Ronald. porque ahí no se elimina. Porque los dos son signos iguales. Y recuerda que la ley de signos me dice que si tengo signos iguales, sé que se suman. Ah, ya. Profesor, y ese también podría aplicar para el anterior tema, ¿no? Yo creí que daba A Claro. elevado a la 2, B elevado a la 2. ¿Cómo? Que yo creí que daba A al cuadrado, B al cuadrado. Ah, pensaste que quedaba sin el 2AB. Ujú. No, aquí vemos que como los dos términos son signos iguales, se suman. Entonces me queda, es como decir 1 más 1. ¿Listo? Nos quedan el 2. Ahora comprobémoslo con el negativo, ¿listo? A menos B por A menos B. Muy bien, entonces A por A
al cuadrado. Más por menos. Menos Menos A por B. AB. AB. Listo. Vamos con el segundo. Menos por más. Menos B por A. AB. Negativo. Menos por menos. Más B por B. B al cuadrado. Listo. Reducimos entonces A cuadrado. Mire que los... Menos Ajá. 2AB Exacto, los más dos tienen B al signos cuadrado. iguales. Exactamente, los dos tienen signos iguales y se suman. Menos 1 me queda menos 2. Comprobado, mire. Entonces, por Profe, eso o sea que aquí hace el ejercicio que usted va a dejar, así como es- está haciendo ahí. así como lo estoy haciendo acá, no, vamos a hacerlo de la manera simplificada, sino que aquí estoy demostrando de dónde salen las dos técnicas. Ah, ya. ¿Listo? Bien, entonces aquí está comprobado de que cuando tenemos este tipo de operaciones, siempre en la mitad vamos a multiplicar el 2. ¿Sí ven? Listo. Vamos entonces a aplicarlo en los ejemplos. Profe, en el caso que se estudian coeficiente, Ajá, listo, ya lo vemos. Listo, miremoslo acá. Aquí tenemos todos estos, como acá, ¿cierto? 6A, 4M, 7A, 2B3, ¿así? Listo, bueno, empecemos por lo más elemental. M más 3 al cuadrado. Ok, siguiendo la regla general, me dice, tome el primer término y elévelo al cuadrado. ¿Cuál es el primer término? M, Entonces M tomo al a M cuadrado. y lo elevo al cuadrado. El signo que sigue depende del signo del paréntesis. Es decir, como aquí es más, entonces sigue con más. Luego me dicen, 3M, luego me dicen, multiplique los dos términos por 2. O sea, 3 por M 3M. por 2. M5. ¿Qué? Ok, 3M por 2. 6M. 6M, correcto. Mire, lo voy a hacer aquí paso a paso. 2 por M por 3. ¿Listo? Más, el último siempre va a ser positivo. Segundo término, elévelo al cuadrado. O sea, 3 a la 2. ¿Listo? Aquí lo estoy haciendo paso a paso. Muy bien. Resolvemos entonces lo que haya que resolver. Ya sean potencias, ya sean multiplicaciones. Entonces me quedaría M cuadrado más... Aquí resolvemos 2 por 3, porque son la parte numérica. 2 por 3 nos da 6, acompañado de la letra M, más 3 al cuadrado nos queda, 9. y aquí está entonces. Profe, entonces multiplicaríamos siempre por el valor que nos está dando el exponente. Exacto, es una forma de verlo, muy bien. Ahorita cuando damos lo del cubo, vemos que también vamos a multiplicar por 3. Básicamente, ¿listo? Ok, vamos con el 2. Está primero el número y luego la letra. Si quieren lo reordenan porque es positivo, miren. Pueden escribir x más 5, no hay problema. ¿Listo? O lo pueden seguir manejando como está allí. 5 más x. Listo, entonces la regla general me dice, toma el primer término y elévelo al cuadrado. ¿Cómo me quedaría? 25, correcto. Signo. Después multiplicamos 2 y elevado al cuadrado. Positivo. Ajá. Juan David, ¿tienes el audio? Pero eso los iguales salen como el de... Dios. Ok. Listo. Luego entonces, multiplicamos entre ellos y luego ¿por quién? Por 2. Por Por 2. 5 por 10x. x por 2. Exacto. 10x. 25. Ajá, 10x. Más el segundo término al cuadrado. X al cuadrado. Y listo. Resuelto. Sí. Bueno, miremoslo con coeficiente. 6a más b.
Listo. Entonces, primer término. 6a al cuadrado. Exacto. ¿Se acuerdan lo que vimos ahorita? Que cuando tenemos, cuando tenemos acompañante, ambos se elevan, ¿no? Ajá. Entonces me queda 6 a la 2, a la 2. Signo más. Multiplicamos entre ellos y luego por 2. 6a por b. Profe, antes que diga, yo creería que sería, porque pues b equivale a 1, entonces sería 6 por 1, pues 6, sí, 6 por 2, 2, ¿no? Ok, 6 por 1, 6. Y luego por 2. 12. Exacto. Ujú. Así es. Mucha Acompañado interrogación. de las letras A, B. A, B. Y por último, tenemos entonces el segundo término, B al cuadrado. B al cuadrado. Ujú. Creo que aquí lo estamos ya resolviendo casi directamente. 6 al cuadrado me quedan entonces. 36a al cuadrado. Y el resto entonces se mantiene. Menos 12ab más b a la 2. Listo. Y aquí está Profe, la respuesta. ¿y Dime. por qué A12 AB? Ahí no entendí. Listo. Tenemos 6a, lo Sí. multiplicamos por b y luego por el Ajá. 2. ¿Listo? Entonces, 6 por 1, que está aquí invisible. 6 por 1. 6. Y luego por 2. A12. Ajá. Sí, sí. Acompañado de las letras A y B. ¿Listo? Ah, sí, ya entendí. Perfecto. Listo, muchachos. A ver, directamente, es lo que podemos sacar directamente. 9 más 4m al cuadrado. 9 más 4m al cuadrado. 9 al cuadrado. 9 al cuadrado más creo que 36m al cuadrado, si no estoy mal. Sí, directamente se puede 81. Ajá. Al cuadrado, 81 más Más. 36m al cuadrado. Te falta un 2. 36m al Más cuadrado. Te falta el 2. 18m. Te falta el 2. Te falta el 2. 9 por 4 por 2. Ah, 9 por 4 por 2. ¿No es 18 por 6? No. 324m al cuadrado. 9 por 4, ¿cuánto le da? 36. ¿Y 36 por 2? Amigo, soy cero porque multipliqué 18 por 18. 1296. Ajá. 72. Exacto. Solamente es multiplicar la parte numérica. 9 por 4, 36. 36 por 2, 72. Le da al ¿Listo? cuadrado. M. Y terminamos con el segundo término al cuadrado. M al cuadrado. 16 Julián. m cuadrado. Volvemos a ingresar, muchachos, ¿listo? Listo. Entonces, Juan, ¿claro lo del 72? ¿Por qué te fuiste tan lejos? Señor, es que lo ya le he dado al cuadrado. Ah, habías puesto 9 por 4 al cuadrado. ¿Qué pasó con Ajá. el 72? Ok, estamos aquí que el de la mitad nace de la multiplicación de los números entre ellos, 9 por 4. Y por último, por el 2. 9 por 4, 36. Por 2, 72. ¿Listo? Ajá. Lo mismo que estamos haciendo aquí. Lo que pasa es que en los ejemplos anteriores nos encontramos más fácil porque encontramos un 1, miren. Un 1, un 1, un 1. Entonces era un poquito más fácil. Pero aquí tenemos ya números diferentes. 9 por 4, 36, por 2, 72. ¿Listo? Y el último, pues, es 4 cuadrado, m al cuadrado, porque son los dos que se elevan al cuadrado. A ver. Vamos a ver. Revancha, revancha. 7x más 11 al cuadrado. Repito. 7x más 11 al cuadrado. Elevaríamos los dos ya que tiene acompañante, ¿no? ¿Correcto? 49x al cuadrado. Ajá. Correcto. Más 77. No. Más Por dos, ¿no? 154 x
X X. más 11 al cuadrado. 111, ¿Cuánto? 111 creo, ¿no? Ajá. No, 122. Metida. ¿Eso Exacto. qué? ¿Listo? Y ahí está entonces la respuesta. Ujú. Entonces, miren, vean. 7x al cuadrado, entonces elevamos los dos, ¿no? 7 al cuadrado nos quedan 49 y x al cuadrado. ¿Listo? Más 7 por 11, 77, por 2, Elevado 140, al cuadrado. 174. Acompañado de la Bien. única letra que está allí, que es x. Más 11 al cuadrado, 121. ¿Listo? Entonces, ese sería el proceso para este tipo de multiplicaciones. ¿Listo? Ahora miremos el ejemplo 6. Mire que ya las letras tienen exponentes. 4m5, 5n6, elevado al cuadrado. 4m5, 5n6, 4m, no me olvide, no me olvide, no me olvide, no me olvide, 4m5, 5n6. 4M5, yo no sé qué a las 6. Ay, ya me hiciste olvidar. 4m5 más 5n6. Yo creo que tengo la idea de cómo hacerlo. Listo. A ver. Bien, explico este y el próximo lo hacen ustedes, ¿listo? Bueno, Bueno, ya. uy, venga que aquí eso parece todo menos un 5. Eso parece. Ahora sí, listo. Entonces, el proceso sería, ya sabemos que le damos el primero al cuadrado, ¿cierto? Entonces sería 4, perdón. 4 al cuadrado nos queda 16, ¿cierto? Listo. 16m10. Exacto. Multiplicamos el exponente por exponente. M10 más 40m, no. Sí. Sí, 40 pone 6, ¿no? 4 por 5, 20, por 2, 40. Listo, bien. Acompañado de las letras con sus exponentes. M5 y N6. Más, segundo término, 5N6 al cuadrado. Entonces lo mismo, 5 al cuadrado. 25. Correcto. Y N6 al cuadrado. N a la 12. N a la 12, correcto. 6 por 2, 12. Y esta es la respuesta. O sea que si estaba bien en tu idea, Juan. Profesor, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Por qué el 5 hay que multiplicarlo 2 veces con el mismo y la letra hay que multiplicarlo por 2? Ok, bueno, cuando tenemos, 5, por ejemplo, 5 al cuadrado, o sea, un número elevado al cuadrado, me está diciendo 5 por 5, ¿cierto? En el caso del 5, igual a 25. Pero, ¿qué pasa con las letras? Lo vimos en la clase pasada. Si tengo M5 al cuadrado, por ejemplo, es como decir M5 por M5, ¿cierto? Y vimos la clase pasada que cuando tengo una multiplicación de la misma letra, se deja la letra. ¿Y qué pasa con los exponentes? Se multiplica. Ajá, Se suma. ajá, quedándome. Me da 10. Exacto. Entonces, para ahorrarnos todo esto, Multiplique 5 básicamente, por el exponente. exactamente, básicamente decimos, multiplique los dos exponentes, 5 por 2. María Paula, no sé si te aclaré allí. Sí, señor, gracias. Listo. Muchachos, solitos, a ver, intentémoslo. 7. ¿Qué le puedes? 49. Amigo, no tengo con qué anotar. Uy.
Ya tengo el resultado. A ver, démosle un poquito de tiempito a tus compañeros para ver si ellos pueden comprobar que sí está bien, ¿listo? Amigo, qué carrera. ¿Más tiempo? Ya, profesor. Ah, mi cuaderno. Listo, vamos a ver. Muy bien, Juan. ¿Cuánto te dio? 49 a la 4, B a la 6, Correcto. más 70 a la 2, B a la 3, X a la 4, Correcto. más 25, X Ve. X amigo, que sí. Eso a sí la es 2. muy asqueroso. ¿A la qué? A la 8, A la 8. porque Ajá. 4 por 2, 8. A Correcto. la ¿Verdad B que es le la faltó. séptima? Yo estoy hablando de la octava. Ah, ya está adelantada. 49 a la 4 B a la 6 más 70 a la 2 B3, me falta un 3 por aquí. B3, X4 más 25X a la 8. 8. ¿Listo? María Paula hizo la 8 ya. ¿No? ¿No la terminó? No, pues porque no. A ver, otra persona. La 8, a ver. ¿Te puedo dar yo? Dale un momentico. Si la persona se equivoca, me das tú la respuesta. ¿Listo? 8 por 8, 64. Ah, la 8, la 8. La 8, la 8, la 8. Es que, a ver, sería 4, 6, 16, sería a elevado a la 2, sería 16 a la 16 a elevado a la 2, b a la 2 sería b por 4, b elevado a la 4 más 5 por 5, Ya, ya. 25, 25x a la 2, b a la... 4 por 5. ¿Qué? 40. 20. 20. ¿Alguien puede dar el resultado para llevarlo? A ver, A ver, por ¿alguien favor. ya hizo la 8? ¿Alguien ya hizo la 8 diferente a Juan? Pero estoy confundida con algo, Dime. pero creo que ya me, me despejé. A ver, sería el primero, el del medio sería la suma, por ejemplo, 4 por 5. La multiplicación. 4 por 5 Eso. por 2. Ujú. Ujú. La del mediecito. Sí. 40. El término del medio. Ujú. Ah, entonces listo. Bien. Se Ronald, me está equivocando en eso. ¿ya lo hiciste? Entonces, otra vez, sería 4, 16, a la 2, b a la No 2. aguanto ese sufrimiento que Julián no me deja decir 4 eso. por 5, 20, 20. Jimena, Sandra. Yo tengo la 9, profesor. Sería ¿Tiene la 9? 20 Ay, pero esta 20 gente... a la 2. A ver, María Paula. Vea, Empecemos nosotros. estoy haciendo. Empecemos. Por el principio. A ver, ¿cómo quedaría entonces? El primer término. Serían 16 Ujú. a la 2, Ah, de a la 4, correcto. más Ah, 20 Ya la puedo decir yo. 4 por 5 por 2. 40. 20. Ah, sí, 40. sí, 40, me comí el 2. Es que me confundo en Ya eso, qué equivocó, ya rabia. Paico. Ya, A ¿sí o la no? 2, ¿40 qué? a Juan. la 2. A, B al cuadrado, A, B al cuadrado. X, Y a la 3,
más 25x al cuadrado y 6. Correcto. Ujú. Dios mío, pero le ganan las... Ay, este sí era mi tía. ¿Listo? María Paula, mira que las letras cuando quedan en el medio quedan exactamente con los mismos exponentes. Por eso yo tengo un problema con el del medio. Aquí. También se aplicaría que lo hagamos en orden de abecedario. A la hora de acomodar las respuestas, Ajá. ¿sí? Sí, claro. Ah, entonces. Obviamente, como sugerencia, ¿no? ¿No? Listo. Sandra me ha dicho que tenía la 9. Profe, yo la tengo. Y yo ya la tengo. También. Listo, Raten y Sandra me dijo. 64, Ajá, 64. x a la 4, Ajá, y al cuadrado, ajá, más 144, ajá, x al cuadrado, ajá, y ajá, m a la 3, ajá, más 81, ajá. m a la 6. Listo. Ajá. Correcto, muy bien, Sandra. Juan, mira aquí. X, Y, M. Si tú lo hiciste M, X, Y, es lo Sí, mismo. Ajá. Ok. ¿Listo? Muy bien. ¿Quién tiene la 10? X a la 100. No se vale que lo estén haciendo antes que lo diga Julián. Es trampa. Mire quién dice. Ve, yo lo estoy haciendo apenas diga Julián. No, amor, no. A ver, la 10. X. Sería X 10 por 10, ¿no? O No. X 10 por 2. Recuerda que el exponente se multiplica por el 2. Ok, entonces sería X elevado Una X al 20, ¿no, profesor? 20, Exacto. Ujú. así. No, amigo, hice muy poquito Yes. espacio para esto. 1x20 más... A ver, aquí tengo el problema. Más ¿Cuál es el número que aparece aquí a la hora X? 1. Ajá. Entonces, 1 por 10 por 2 sería... Le puedo dar resultado. Sí. Por eso le escribí rápido. Ay, pues estaba 20x pensando. a la 10. Ajá. 20x a la 10. 20 Y a la 12. 10 y a la 12 Ujú. más 100y a 14. Más. 100y 14. Ajá. 81, Ajá. 100 10 por 10, 100. ¿no? Y a la... a la 24. Correcto. Ujú. Ah, está confundiendo la 9, profesor. Bueno, estos dos lo hice como uno, me jura que oído. Listo. Pues mira que eso pasa regularmente. Los exponentes. Que pasa que hay que tener muchas cosas aquí al mismo tiempo en cuenta, ¿no? No, profe, es que yo hice, como hice el 2 tan pequeño, entonces parecía un 1, pero dije que era... Ah, Estos son ok. los números asquerosos. Yo sí. Y Sebastián también. No hice los míos. ¿Listo? Muchachos, ¿claros? Sí, señor. Más o permítame. menos. Señor. Más o menos. Yo sigo teniendo problemas con el del medio. Listo. En este caso, aquí me falta un signo menos. Ok, miremos en este caso. Es lo mismo que el pasado, el más. Lo único que va a cambiar, ¿cuál es? Esto está más borroso. La potencia, ¿no? No, el signo de la mitad. Es lo único que cambia. El proceso sigue siendo el mismo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, a menos 3 al cuadrado me queda. Si es el mismo proceso, me queda entonces a cuadrado. Aquí, menos. Este es lo que cambia. Menos la multiplicación. La multiplicación. Ah, pues Sería, 3A. 1 por 3 Sería- por 2. sería 6. Ah, ¿Es qué? 6A Ajá. 6A. El último sí va a ser positivo. siempre. más Seis. 6. Ah, no, 9, 9, 9. 9. Dios Exacto. mío. Exactamente. Entonces, miren que el proceso es el mismo, lo único que cambia es el signo del segundo término. ¿Listo? Entonces, la 2, ¿cómo quedaría?
X a la 2 Ajá. Cuadrado. por Menos, 2, 4 por 6, 6. ¿eso es un 7? Un 4. Un 7. Menos 14x Ajá. más 7 a la 7 sería 49, ¿no? Correcto. Listo, ahí Ya. está. Profesor, pero... no. Dale, vamos con la 3. 81 81 menos, Menos 2 menos 18 B a menos Ujú. 18 más A. a al cuadrado. Correcto. Si se calmaran sería mucho mejor. 4. 4. Ya tenemos compañía. 4a al cuadrado menos Ujú. 12ab Más más 9b al a cuadrado. la 2. Correcto. Ujú. Ah, ya. Ya, sí, sale ya directo. Ya sale más directo. 5. Profesor, entonces se hace el Sí. mismo procedimiento cuando es... ¿Negativo? No, Gracias, por se favor. me olvidó cuando el número, en vez de 2 es 3, pero no me acuerdo cómo se llama. Venga. ¿Alguien está presionando algo? Micrófono. Algo Sí. me está presionando una cosa toda rara, profesor. ¿Qué está pasando? Es tan bobo, pero no da nada de gracia. Ya sé quién es. Ahora sí. Listo. Muy bien, ¿cómo quedaría el 5 entonces? X a la 10 menos 6 a x a la 5 y 2. Y a la 2. Correcto. Ya quedaría más 9 al cuadrado y a la 4. ¿Cuál están? En la 5. Yo estoy haciendo la sexta, ¿por qué? Amor de Dios. Con paso. Todo eso queda un 7 o un 1. Un 7. No ven. 7. Las dos veces son un 7. A la 49. Los exponentes, acuérdate de los exponentes. Sí. 14 Exacto. 14 Ujú. menos menos 2 a 7 b 7 más b a la 14. Ujú. Correcto. Ujú. Muy bien. 7. 2. 4m al cuadrado 4m al cuadrado menos más Se 12 viene 2. Menos. menos 12mn 12mn más 9n al cuadrado. Exactamente. Correcto. Y terminamos entonces estos ejemplos. No, Con la 8. Muy bien. 100x a la 6 Ujú. menos 180x a la 3. Una pregunta, Correcto. ¿ahí la sumaríamos esas 2x? A la hora Más de... O sea, me quedaría entonces x3, x, y5, ¿cierto? Entonces, como Ajá. tenemos dos veces la x... ¿Qué? La sumamos. X4. Exacto, muy bien. Muy bien, ¿qué? X4 ya a la 5. x3 y x1 nos queda x4 y 4. ya la 5. Ya la 5. Muy bien. Profesor, y si es una raíz cúbica, también se hace el mismo proceso, ¿no? Sino Si la parte numérica son raíces, ¿sí? Por ejemplo. ¿Ya vamos por allá? No. O sea, cuando no es el 2, sino que es el 3, es cúbico, ¿no? Cuando no es elevado a la 2, sino elevado a la 3, esa es la técnica que sigue. Ya la explico. Por algo se llama cúbico, ¿no? Ujú. Ya la explico. 18x 18 no. 9 por 2, 18, ¿no? 9 al 9 cuadrado. por 9, 81, ¿no? Ujú. 81
Ajá. más X, X a la 2. Y a la 25. Ajá. No, al 10, perdón. Eso. Exactamente. Ese también es Sí, difícil. no, claro, obvio, es lo que es normal. Por eso es que nos digan, tome el número y elévelo al cuadrado, pero el exponente que es número, multiplíquelo por 2. Son dos cosas que confunden, ¿sí o no? ¿El para qué cosa de qué? Ujú. O sea, que las dos cosas que pueden confundir son que me dicen, bueno, tome el número y elévelo al cuadrado, ¿cierto? Pero luego me dicen, Pero tome esta- tome el número del exponente y multiplíquelo por 2. ¿Cómo, Juan? Que a mí me dicen qué día soy y me han corchado, imagínate en esto. Listo. Muchachos, entonces, segunda técnica. Clara, dudas. No. ¿Llegamos con lo cúbico? Sí, vamos para el cúbico. Ok, les vamos a mostrar Es el entonces mismo procedimiento, pero elevado al cúbico, ¿no? mire lo que va a cambiar. Ay, amigo. Mírenlo. Veo. Tenemos las dos posibilidades, positivo, negativo. Entonces, cuando es positivo, todos son positivos, no pasa nada, ¿no? Pero cuando es negativo, cambia el del segundo y el último. ¿Sí ven? ¿Listo? ¿Lo comprobamos? Nah. ¿O ya me creen que esta es la técnica? Ah, pero ya está. Sí, ¿Suponemos o comprobamos? esa es. Listo, entonces Julián ya la comprobó, correcto. Entonces la técnica para resolver un binomio al cubo es esta, positiva, y para esta, negativa. ¿Listo? Entonces, Lo mismo pero con uno de más. a tener en cuenta, cuando es positivo, todos son positivos. Cuando es negativo, solamente el del segundo término y el del cuarto cambian. ¿Listo? Bien, ahora vamos a la práctica. Yo decía algo para Ah, ¿de cuándo lo vamos a ver con trinomios y polinomios? Ok, bueno, lo de polinomios elevado a la 12, a la 3, pues Ajá. no lo tomé en cuenta porque hablé con Gerardo y Gerardo me dice, explícales esto, porque eso es lo que van a usar en noveno. ¿Listo? O sea que Y luego me meten a otra cosa diferente. Así es, Gerardo. No, Y ahorita, un Gerardo con sus pastelitos. no. O sea, por ejemplo, podemos encontrarnos con algo así, ¿no? Por ejemplo, mire que aquí ya no son 2, sino 3. Lo mismo. Ah, X al entonces, cuadrado más X al cuadrado más Y. aquí cambian muchas cosas. Ujú, aquí ya no aplica la técnica. Aquí ya toca resolverlo por la forma habitual. Y eso no lo va a enseñar Gerardo. No, ya sí. Trinomio y polinomio. Exacto. Ese que hicimos es un polinomio de 3 términos, ¿no? El que acabo de mostrar. Listo, muchachos. Vamos a concentrarnos en esta del cubo para que tengamos en cuenta esto, ¿listo? Entonces, la primera me dice a más 2 al cubo. Listo. Para empezar, es positivo. O sea que todos sus resultados van a ser positivos. ¿Listo? Primer término. El primer término es elevar la primera cantidad al cubo. Al cubo. Ajá. Ah, al cubo. Ajá. Más. El segundo término es multiplicar por 3 siempre. Ya no es por 2, sino por 3. ¿Sí ven? Por 3. El cuadrado del primero. ¿Cómo así? O sea, volvemos a No, tomar el concha. primer término, pero elevado al cuadrado. Es decir, volvemos a tomar el primer término, pero lo elevamos al Cuadrado. Ah, ya. acompañado, multiplicado o acompañado por el segundo, o sea, el 2. En este caso, ¿no? 12. Sigo. Más, nuevamente el 3, Pero es una pregunta. dime. En lo del medio hay que multiplicarlos porque le pusiste punto. Exacto, sí, no que aquí como lo estoy haciendo paso a paso, no lo multipliqué de una vez. Ah, ok. ¿Listo? Ok, para el tercer término, entonces, nuevamente el 3 y volvemos a tomar el primer término. Volví a colgar. Volvemos a tomar el primer término, pero ¿Contesto? ya quedaría solito. Pero ahorita no contesto.
Ok, mira lo que va pasando con el exponente de la A. Primero es 3, luego es 2, y por último, 1. ¿Listo? No. Ok. Ahora vamos a hacer lo contrario, pero con el segundo término. Aquí tengo 1, o sea que aquí me quedaría 2 a la ¿qué? Si vamos en orden ascendente, 2. ¿Sí ven? Miren que el A va en forma descendente. 3, 2, 1. Mientras que el segundo término va en forma ascendente. 1, 2. Eso quiere decir que el último sería 3. Listo. Ahí están los 4 términos. Entonces, repito. Tomamos el primer término y lo elevamos a la 3. Luego, tomamos la multiplicación del primer término, pero elevado a la 2, por el segundo término, por el número 3. O sea, como quien dice, este, por 3. Pero ya este sería el cuadrado. O sea que ya no sería como tan fácil como la pasada. ¿Listo? Profe, ¿y siempre sería todo eso al cuadrado? Ajá, exactamente. Aquí y Ok. aquí. Miren que en el segundo y el tercer término cambian el orden, ¿no? En el segundo, primero elevamos el primer término al cuadrado. Y en el segundo, ya el que elevamos al cuadrado, ¿cuál es? El segundo término, ¿sí ven? Ya cambian el orden. Y por último, tomamos el segundo término y le elevamos al cubo. Entonces, resultado. A a la 3 más 3 por 2, 6. 6. 6. 6 a la 2, más, ok, aquí, aquí sería 3 por 2 al cuadrado. Lo pueden hacer directamente en calculadora. 3 por 2 al cuadrado. 12, ¿no? Correcto. Ujú. La A solita. Más 2 al cubo. Es 6. Creo, no. 4. Perdón. 8. 8. 2 por 2 por 2. 3 veces el 4 y 2. 4 por 2, 8. Exactamente. 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Y esa sería la respuesta. Oh, Aquí ya, hay un poco, entendí ahora. aquí ya es un poco más complejo, ¿cierto? Bueno, nuevamente. X al Primer cubo. término al cubo, x3. Como es negativo, entonces aquí sería menos, ¿no? El segundo término y el cuarto son negativos. Listo. El número 3 por nuevamente la x, pero ya elevada a la ¿qué? Al Al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. por el segundo término, 1. 1, más 3 nuevamente. Tomamos nuevamente la x, pero ya elevado a la 1, porque vamos Ah, ya, bajando. sí. Vamos bajando. Vi cómo fue el 3, término. Ajá. 2, 1. Por el segundo término, pero elevado a la 2. 2. Más El último término cuarto elevado a la 3. término, el cuarto término es negativo, ¿no? El segundo término elevado a la 3, o sea, 1 a la 3. Listo. Respuesta Profe, ¿por qué no entonces, puso paréntesis en el último? ¿cómo dice? ¿Por qué no puso paréntesis en el último? Ahora sí. Listo. En resultado, x a la 3 Menos 3 menos, X a la 2. se nos queda 3 porque 3 por 1 sigue siendo 3x a la 2, más 3X 1 al cuadrado sigue siendo 1, entonces 1 por 3, 3x, menos 1 al cubo, 1. 1. El 1 es el único número que elevado a cualquier potencia seguirá siendo 1. ¿Listo? Y aquí está entonces la respuesta. Bien. Listo. Hasta ahora todo normal porque no hay compañía, ¿no? Sigamos entonces practicando por ahora. M más 3 al cubo. M más 3 al cubo.
Primer Profe, término. ¿nos podemos saltar de procedimiento o lo tenemos que hacer? Bueno, aquí sí quiero ir paso a paso por lo que hay que tener en cuenta los exponentes del segundo y tercer término. Entonces, Ok. lo quiero hacer paso a paso, ¿listo? Pero si tú lo estás haciendo allí, lo puedes hacer directo, no pasa nada, para que lo compruebes después. M al cubo Ajá, m cubo. Como es positivo, Más. todos son positivos, ¿no? Más Más 3 3m al cubo ajá, al cuadrado ujú, más 3 por a 1 3 a la 1, correcto. Más 3, nuevamente la m, pero m a la 1 a la 1 por, por 3 a la 2 correcto, aumentamos una vez el exponente, más el segundo término del más cubo. al cubo Ujú. Listo. Ahora sí. M a la 3 más, más 9m al cuadrado correcto, 9m al cuadrado, más 3 por más 3 al cuadrado, 18m ujú, 3 por 3 por 3 al cuadrado nos queda, pues 3 al cuadrado 81. ajá, 3 por 3 al cuadrado, 27. 729 correcto, Karen, 27, sí. 3 por 3 al cuadrado, Sí. Otra vez la volví a ¿listo? leer. Exacto, m solita, más, ahora sí, 3 al cubo, 27. 9. 27. 3 por 27 3, otra vez, profesor. claro, 3 por 3, 9, 3 9 por por 3, 3, 9, 27. 27. Ah, es que esta le da la 3. Exacto. Ujú. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. Aquí está la respuesta. ¿Listo? Profesor, no me queda claro una cosa. Dime. Lo de que se va disminuyendo y eso. Ok. Listo. El exponente es una forma de verlo. ¿Sí? El exponente del primer término empieza siendo al cubo, ¿cierto? Luego pasaría a ser 2. Es que por eso les dije ahorita, lo comprobamos para que vieran por qué. Entonces, yo lo voy a hacer ahora sí esta vez. Vamos a comprobar por qué sale la técnica, ¿listo? Entonces, como tenemos a más b al cubo, ¿qué significa? Que tenemos a más b Por A más B. por a más b por a más b. Ujú. 3 veces. ¿Listo? Ya comprobamos por la técnica anterior cuánto nos da esto. A a la 2 más 2ab más b a la 2. ¿Listo? Ahora sí, este lo multiplicamos por lo que falta, a más b. Listo. Multipliquemos de la forma habitual para comprobarlo. A por a a la 2, a al cubo, más 1 por 2. A al cuadrado B. Mira lo que está pasando con los exponentes, María Paula. ¿Ves? Por último, más a, AB. ¿ven? B al cuadrado. Mira qué está pasando con los exponentes de la A y mira qué está pasando con los exponentes de la B. Listo, seguimos con el otro. A cuadrado más B por B, A al cuadrado B. perdón, A cuadrado B. Ujú. Positivo. Sigo. Más Más 2 AB al cuadrado. 2ab al cuadrado. Más B al cubo. B al cubo. Y aquí ya podemos comprobarlo. Mira. A a la 3. Los dos son positivos, entonces sumo. 3 A. 3 a la 2
B, más 1 más 2, 3. ¿Nos volvemos a entrar? Sí, por favor. Más B a la 3. ¿Ya se va a acabar tan rápido? Me Ay. gusta clases largas. Listo, entonces aquí ya, María, mira, comprobado lo que te está diciendo, por qué los exponentes van bajando. Mira la A la 3, a la 2, a la 1. Y mira la B. B a la 1, B a la 2, B a la 3. ¿Sí ve? Mientras una disminuye en su exponente, la otra aumenta. ¿Listo? Esa es una forma de verlo. José Elías, ¿quieres decir algo? Profe, qué pena. Es que no, que resulta que el celular estaba con baja batería. Ujú. Entonces ya llegó a 3 y está que Se se fue. apaga. ¿No puedes Bailas. no puedes estar cerca conectado? No, mentiras, no, mentiras. No va a hacer eso que de pronto... No, no pasa nada. No pasa nada, José. Me explota el celular. Y solo me explota. Se da como la historia que le cuenta la mamá que no No importa, duerme. no importa, José, yo subo el video después, ¿listo? Ya Listo, tienes profe, las cosas. gracias. Listo. Bueno, muchachos, vamos entonces ahora a intentarlo, inténtenlo ustedes con el siguiente. N-4 a la 3. Oiganle que no empiecen con sus trampas, que empiecen a hacer los demás. Pues Juan, como está tan adelantado, los demás quieren ir adelante también. Estúpidas que no sabía él o qué. La sexta, ¿no, Julián? Doctor, ¿puede hacerle zoom? No, ya la hice. La cuarta. Ah. Yo creo que me ha hecho Andrea, me mandarán Profe, ¿les puedo dar la respuesta? adelantan. Porque siempre se adelantan. Dígale que no le haga trampa. Dime. Ese, Tiene la tres. n al cubo Ujú. menos 16n al cuadrado. 16. Sí, señor, porque 4 pues por 4. Y le falta algo. El 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 3. 3 le faltó. qué? El 3. ¿Hay 16 por 3? 3. Exacto, ¿Qué 16 por 3. Miremos. 3, o sea, haciéndolo en forma paso a paso me quedaría entonces 3n2, porque le bajamos un exponente, 4 solito. Luego 3 nuevamente, pero ahora la n tendrá exponente 1 y el 4 tendrá exponente 2. Y por Sí, último, pero el 4, perdón, escribió más, menos, profe, 4. es que el procedimiento yo le A estaba la dando 3. resultado. Ujú. Listo, miremos entonces aquí, n3 menos 3 por 4, 16, perdón, 12, 12. n2 más 3 por 4 al cuadrado. Tres por 4 en el cuadrado, 4 por 4, Bien. 16, 16 por 3. Ujú. N solita, menos 4 al cubo, 4 cubos, 64. correcto. 4 por 4, Olvidé otra 16. vez. 16 por 4, 64. Te está faltando uno, ¿cierto, Ronald? Sí, ya. Estoy equivocando mucho. No pasa nada. 5.
2x más 1. Bueno, ya tenemos compañía. Vamos a ver qué pasa con esa compañía. 2x más 1. Listo. Bueno, ya hemos visto en los ejemplos anteriores qué pasa cuando hay compañía, ¿no? Y están elevados. O sea que ambos se elevan, ¿no? O sea que me quedaría 2 a la 3 por x a la 3. ¿Listo? Los dos se elevan a la 3. Más 3. Como aquí el segundo va elevado al cuadrado, entonces me quedaría 2 a la 2 x a la 2. ¿Sí ven? Le estamos bajando el exponente a los dos al mismo tiempo. ¿Sí ven? Tanto al 2 como al 3. Porque al ir juntos hacen como si fuera uno solo, ¿no? Por el segundo término, o sea, 1. Más, nuevamente el 3. Ya aquí no me queda 2 a la 2 ni x a la 2, sino que me va a quedar simplemente 2x. correcto, ya elevado a la 1. Por el segundo término elevado al cuadrado. ¿Listo? Por último, el segundo término elevado al cubo. ¿Eso qué es eso que está ahí metido? ¿Dónde? Donde El 3, uno. paréntesis, 2x, paréntesis por paréntesis, la cosa que está ahí metida, paréntesis, elevado a la 2. Sí, el 1, ¿no La que es? penúltima. 1. Es un 1. Ajá. Sino que traté de hacerlo con la pestañita, listo. Ok, entonces resolviendo. 2 a la 3. 8. 8. X a la 3. X al cubo. Más 3 por 2 a la 2. Por 1. 3 12. por 2 a la 2 por 1, 12. 12. X a la 2. A la 2. Más 3 por 2 por 1 al cuadrado. 6x. 6x. 6. No. Se multiplica por eso 12. 3 por 2, 6. 6 6. por Seis Y al por 2. cuadrado, 6 por 1 al cuadrado. 6. El único que sale al cuadrado es el 1. No sé. Lo Más había hecho con eso, ya multiplicando el exponente. 1 a la Más 3, 1. Listo. ¿Cambian algo con la compañía? No. No, mucho. Solo que ya multiplicaba el primer término. Entonces, espérame, chicos, yo copio lo de abajo, no alcancé. Profe, o sea que le voy a dar la respuesta a otra, tengo que dar el procedimiento. Mira que aquí hacerlo directamente complica un poquito, ¿no? Por lo que hay que elevar al cuadrado en uno y luego en otro y así No, sucesivamente. yo no lo estoy haciendo directamente. Yo estoy haciendo el coso arriba y después le hago el resultado, pero acostumbrado Entonces, solo a dar el la resultado. cosa donde yo estoy escribiendo todo eso está feísima. Listo, intentemos con el 6. Amigo. Y ahí no lo podemos reescribir porque es resta, amigo. No sería. Profesora, ¿ahí se puede reescribir o no? No, porque resta, ¿no? ¿Cómo, Sandra? Que sí se puede Que si reescribir. ahí se puede reescribir. ¿Reescribir? No, porque resta. No, porque resta. ¿Qué es reescribir? O sea, Entonces, ¿cómo lo haríamos? cambiar el orden. 3y primero y luego el 1. Ok, miremos. Primer término. A la 3. ¿Listo? Esa es la regla general. Me está diciendo elevado a la 3, ¿sí o no? Menos ¿Sí? el 3 por otra vez el primer término, pero a la 2. Por el segundo. O sea, 3y, pero a la 1. ¿Listo? Más nuevamente el 3 y nuevamente el primer término, pero elevado a la 1. O sea, el solito.
Y el segundo término, pero elevado a la 2. 2. O sea que tanto el 3 como la y se elevan a la 2. Y por último, el segundo término elevado a la 3. A 3, al cúbico. 3 elevado a la Siempre. 3. Miren que aquí miren que aquí yo tengo un problemita. ¿Bien? ¿Qué? Que es menos. Cuando es negativo, el último término es negativo. Ah, sí. Me fijo. Ujú. Listo. Nos pasa igual que en los centímetros, que nosotros decimos centímetros y 10 metros. Exacto. Acostumbrado. Entonces me quedaría 1 a la 3. 1 menos 3 por 1 al cuadrado por 3. 9. Ujú. 9y, ¿no? Y la y, ajá, más 3 por 1 por 3 al cuadrado. 3 por 1, 3. ¿Por qué? 18 y al cuadrado. 3 por 1, 3. Y 3 por 9, 27. Recuerden que pueden hacerlo en la calculadora para que se haga más fácil, ¿no? 3 por 1 por 3 al cuadrado. Al mismo tiempo. Ujú. Entonces queda 27. ¿27 qué? Y al cuadrado. Ujú, listo. Y por último, 3 al cubo. 27y a la 3. 27y a la 3. ¿Listo? Ah, Ujú. Mira que ahí no pasó nada si no lo reordenábamos. Listo, a ver. Miremos ahora otro ejemplo, pero con una de las letras elevada a otra potencia. 2 más y2 elevado a la 3. 2 más y2 elevado a la 3. En este caso lo podríamos reescribir, ¿no? En este caso, sí. O sea, y2 más 2 a la 3. En este caso sí podemos. ¿Listo? Ok, entonces ¿Cómo lo tenemos que hacer? trabajémoslo ordenado. ¿Sí? Primero y 2 por 3, 6, y a la 6, más 3 por... Okay. Cuando es exponente, tengamos cuidado con los exponentes, ¿no? Cuando la letra tenga un exponente, tengamos cuidado, entonces hagámoslo así. ¿Listo? Para que vamos a tener en cuenta qué pasa con él, ¿no? Más 3, entonces nuevamente, y2, pero ¿a la qué? A la 2. Por el 2. Más nuevamente el 3, nuevamente el y2, pero ¿a la qué? A la 1. Por ahora el 2, pero a la 2. Y por último, el 2 a la 3. Listo. Aquí, ¿qué hacemos con los exponentes? Multiplicamos. Ajá, y6 más 3 por 2. 6. 6. ¿Y a la qué? Cuadrado. A 4. Ah, perfecto, 2 por 2, 4. Más 3 por 2 a la 2. 6 sería 6 por 2. 12. 12y a la 2. Más 2 a la 3. 8. ¿No son 2 a la 2? Ah, no, entonces ya lo hicimos. Listo. Rosa. Ahí está la respuesta. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Preguntas? Yo. Dime. Tenemos que resolver las potencias al mismo tiempo.
porque digamos yo, pues, la multiplicación, perdón, yo quería multiplicar eso pues de una vez y, no, ya entendí, ya nada. Miren, quiero que tengan cuidado con esto. No es primero 3 por 2 y luego elevado al cuadrado, no. Aquí, como dice Juan, primero la potencia. ¿Sí? 2 a la 2, 4. Ahora sí, por 3, o sea, 12. ¿Listo? Cuidado allí. Si lo hacemos diferente, ¿cambian algo? Sí, claro. Por ejemplo, 3 por 2, 6. 6. Y 6 al cuadrado, 36. ¿Sí ven? Cambia muchísimo. Ujú. Entonces, primero la potencia y después el producto. Rosa, maravillosa. Listo, muchachos. Veamos entonces cuál es la actividad de esta semana. Esta vez sí es algo sencillito. Vean. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí están combinados, miren. Tenemos el cuadrado de un binomio, tenemos el cubo de un binomio, tenemos la suma por la diferencia, y aquí volvemos a repetir. ¿Listo? Yo sabía, primero que explicar fácil y luego lo proponen. Wow. Julián, ¿por qué dejaste tan poquitas? Ay, muchacho. Hubiese dejado mis 50 y ahí sí. Obvio. Pues Ya ya nos nos acostumbramos acostumbramos. a sus 50 ejercicios por binomio, por trinomio, y ahorita nos deja 8 apenas. Tranquilo, así está bien. Así está bien, ¿sí o no? Más cortico. Queda más tiempo para otras actividades. Agréguele a otros 2, pues, para que pueda dividir. Pues, Ahí solito, para que deje de hablar. A ver, solito. No, lo dejé poquito porque el de la división, muchachos, la división es de mucho cuidado y es la próxima clase. Entonces, no quiero que se me saturen con tanto ejercicio de esto. ¿Listo? Tengo una pregunta. Dime.